Bien, bienvenidos a esta tercera clase. Antes de comenzar, hablábamos un poquito con Ricardo, que nos ¿Querés volver a hacernos el comentario, Ricardo? Así queda grabado en la clase, me parece oportuno. Bueno, sí, decía que había leído el material y que básicamente cuando las partes, bueno, leí todas las definiciones que me parecieron muy interesantes de conflicto y que la conflictividad en sí termina uniendo, o sea, siendo un punto de reunión, porque cuando no hay nada en común, lo que tienen en común las partes justamente son los intereses, perdón, es el Eh, conflicto en sí, El conflicto. básicamente. Exactamente, exactamente. Y lo que decíamos a continuación de lo que dijo Ricardo era que básicamente si no hay nada, o hay resuelto un montón de cosas, o está como la nada misma, o sea, no el desinterés, ¿no? El conflicto se genera justamente porque hay dos partes que tienen intereses comunes en oposición, obviamente, las miradas opuestas, pero que persiguen ese encuentro para la resolución. A partir del conflicto se genera esta necesidad, ¿no? Para eso vamos a arrancar la clase haciendo una breve, pero muy breve, reseña como un resumito a lo que vimos la última clase sobre la psicología dentro del campo de la mediación. Para esto vamos a arrancar con esta placa. A ver, me dan un segundo que eh, empecé en el final. Ahora sí. Bien, como no tiene sonido, la vamos a compartir directamente. Bueno, ¿qué es la mediación? Habíamos dicho entonces que la mediación, justamente con respecto a lo que decía también Ricardo, es una forma de ser, afrontar y resolver conflictos humanos. Sin esto que sea necesaria la intervención de medios adversarios y como un elemento básico de un capital social. Esto se puede atribuir o que puede contribuir justamente con el desarrollo, por ejemplo, de la justicia. Esto dice García López y González. Y con esta definición abordamos el concepto como una herramienta más que como una técnica misma. Acá entendemos por mediación esta situación, este trámite, por decirlo de alguna manera, o esta acción, sería la palabra más correcta, en la cual uno o más mediadores intervienen en una controversia. En esto que decíamos recién, ¿no? En este encuentro donde hay intereses comunes, pero en oposición en cuanto a las miradas, en cuanto al abordaje. Y justamente esto lo que va a permitir es facilitar la comunicación entre esas partes con un único objeto que es justamente de construir un convenio, de construir una resolución, un acuerdo, ¿sí? Acá decimos que conciliación estaría como el siguiente concepto a definir, porque siempre decíamos mediación y conciliación. ¿Cuál es la diferencia entre mediación y conciliación? Como conciliación decimos que es un proceso en el cual uno o más conciliadores van a asistir a las partes que se encuentran en conflicto y de esta manera facilitar vías de diálogo, proponiendo alternativas, proponiendo soluciones para poder resolver este conflicto. Y acá decimos que la mediación y la conciliación son métodos de solución de conflicto que promueven las relaciones humanas armónicas y la paz social, ¿sí? O el acuerdo para la paz social. Entonces, si tenemos estas dos definiciones, lo que sería mediación y lo que sería conciliación, me gustaría que ustedes me digan qué diferencias ven entre la mediación y la conciliación, ¿no? ¿Alguno se anima a ver diferencias en esto? Acá tenemos un ejemplo de intereses en oposición y en el medio un mediador. ¿No? Como que la figura del mediador sería este que va a regular, ¿no? Esta persona que va a intervenir, como decíamos la clase pasada, de manera equitativa, de manera justa, sin tener una tendencia hacia ninguna de las dos partes, siendo neutral, sin tener ningún tipo de propósito personal en el arreglo con ninguna de las dos partes, sino simplemente ocupando ese espacio de, como bien dice la palabra mediador, como la persona que va a mediar, como la persona que va a hacer el timing del arreglo, el que va
a decir cuándo, cómo y de qué manera se va a abordar el problema, ¿sí? Y la conciliación es más un acuerdo, ¿sí? O sea, podríamos decir que mediante la mediación se llega a una conciliación, ¿sí? Como así a rasgos generales. ¿Están de acuerdo? Pues, si alguien no está de acuerdo, le pido que me interrumpa y me diga qué le parece al respecto. Cuando hablamos de materias interventivas o materias de intervención, decimos que pueden ser dentro de lo que es la materia civil, en cuanto a la parte de derecho jurídico, materia mercantil, la materia que sería la mediación familiar, lo vamos a ver después cada uno en sus conceptos diferenciados, la penal, la justicia específicamente en el rango etario adolescente, lo que llamamos la mediación escolar y lo que llamamos la mediación vecinal. Para eso vamos a ver después la definición de cada uno. Y cuando hablamos de los principios que rigen tanto la mediación como la conciliación, hablamos de características que son necesarias: la voluntariedad, la gratuidad, neutralidad, confidencialidad, esto también lo hablamos la clase pasada, la imparcialidad, que es lo que acabamos de definir, la equidad, esto de hacer justicia para ambas partes, o sea, que ambos salgan favorecidos y que en ese acuerdo, en esa negociación, bueno, ambos pierdan lo mínimo indispensable, pero que sea justo y equitativo. La honestidad, por supuesto, la legalidad y la oralidad, que la oralidad refiere a esa capacidad comunicacional de ponerse de acuerdo. Cuando hablamos de un mediador o un conciliador, decimos que tiene que estar definido por un perfil específico, o sea, el mediador tiene que ser una persona con una gran capacidad de escucha activa, lo cual le va a permitir empatizar profundamente con ambas partes. Tiene que tener una capacidad analítica, obviamente, para poder interpretar, analizar y resolver ese problema, para poder identificarlo y después lograr separar cada uno de esos temas que involucran el conflicto, para luego poder tomar una decisión o para poder llegar a una resolución con respecto a estos mismos. Por supuesto, tiene que ser un buen orador, tiene que tener una buena capacidad de usar un lenguaje tanto verbal como no verbal, y como también verbaje escrito en un tono más bien neutral, claro, a lo que llamamos asertividad o comunicación asertiva. Tiene que tener una especial sensibilidad hacia los valores que ambas partes viven y conviven y defienden, incluyendo temas relacionados con el grupo étnico, con el género, con las diferencias personales, culturales y lograr una gran empatía. Tiene que tener una buena presencia y mucha tenacidad, capacidad de poder crear y mantener el control de cada una de esas personas en disputa. Recién hablábamos de un poco ser el termómetro ¿no? El mediador en la comunicación, porque si no logra mantener el control, se vuelve a generar un nuevo conflicto. Tiene que tener una gran capacidad para identificar y separar valores personales de sí mismo, eso le va a permitir ser equitativo, porque si no estaría como con una tendencia hacia alguna de las dos partes y se ve reflejado o atravesado por la historia personal de alguno de los dos. Eso es lo que llevaría a ser imparcial para no emitir juicio alguno en estas partes. Tiene que tener la capacidad de permanecer siempre neutral, ser objetivo bajo las presiones que pueden aparecer de ambas partes, tratando de equilibrar esas diferencias de poder entre esas mismas partes. Tiene que tener capacidad para establecer una relación de interés por el discurso ajeno, de conexión, respeto y empatía. Esto es fundamental. El mediador tiene una personalidad muy diferente, o sea, tiene herramientas y capacidades que tienden a poder controlar y manejar la atención de ambas partes, ¿sí? Por eso dice establecer relaciones de interés, es decir, que el relato de uno sea importante para el otro y que se sienta como tal, porque si no tenemos esa sensación de respeto hacia lo que plantea una de las partes o empatía hacia lo que se trata de establecer entre ambas partes,
obviamente la negociación va a ser algo absolutamente negativo. Bien, acá vamos a ir, me fui muy atrás, acá vamos a ir. La capacidad de tratar con objetivos e información, perdón, me fui muy atrás. Bien, perfecto, respeto, control y empatía. Capacidad para tratar con objetivos e información insuficiente, compleja y confusa. Ahí estaríamos también dentro de lo que decíamos recién, de tiene que tener esa capacidad de ver, ¿no? Más allá, que lo hablamos la clase anterior también, esto de poder hacer una lectura previa de la situación y entender que no siempre la información es fidedigna, que no siempre la información es objetiva eh, o justa o equitativa, o sea, cada uno también en el relato le aporta el interés personal, ¿no? El dolor, la frustración o la experiencia sobre lo que está contando. Por eso es que a veces puede llegar a ser no solo insuficiente, sino también muy compleja o incluso confusa o contradictoria también. Tiene que tener una ética profesional muy elevada, o sea, el grado de confidencialidad que debe haber tiene que ser absoluto. Tiene que tener una capacidad comprensiva, ser paciente y tener una buena capacidad comunicacional. Tiene que ser una persona que maneje muy bien la comunicación. Bien, hasta acá entonces. Lo último se los quería compartir que dice, no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando lo creamos. Esto es fundamental. No podemos resolver si estamos parados en el mismo lugar. Bueno, bienvenida Nancy, bienvenida a no alcanzo a ver a nadie más, pero sé que hay más personas conectadas. Bienvenidos a todos. ¿Quién me saluda ahí? No alcancé a ver Nancy. Bienvenidos a esta tercera clase. Vamos a continuar entonces. Hasta acá. Vimos cuáles son las características que tiene que tener un mediador, ¿sí? Específicamente tiene que tener habilidades bien desarrolladas en el área de la comunicación efectiva. Tiene que tener esta gran capacidad de comprensión, ¿sí? De comprensión en el lenguaje verbal, en el lenguaje no verbal, en el lenguaje gestual, poder anticiparse a ambas partes, tratando de recabar anticipadamente información sobre el caso que se va a mediar, obviamente, tratar de sacar la mayor cantidad posible de información de fuentes fidedignas, por lo que decíamos recién, muchas veces se encuentra frente a un relato confuso, un relato contradictorio entre las partes, que va a condicionar un poco el momento de la mediación. Por eso, además de sus habilidades bien desarrolladas, tendrá que hacerse de mucha información muy importante para poder lograr un acuerdo. Bien, hasta acá, cuéntenme, ¿qué les parece lo que estamos viendo? Te veo muy pensativo, Ricardo. No, súper interesante, ¿no? Súper interesante como las capacidades que tiene que tener un mediador, ¿no? Buenísimo, me parece muy interesante, estaba pensando justamente. Bueno, ¿alguien quiere sumar algo más? A las chicas que recién entraron, Alejandro, bueno, el que quiera ya sabe, levanta la mano y opina en cualquier momento. Bien, entonces, a partir de esto que acabamos de ver, lo que vamos a ver son un poquitito más en profundidad cuáles son estos tipos que hablábamos, ¿sí? De mediación, en qué o qué métodos de mediación conocemos, o al menos los más comunes. Bien, métodos de mediación. Y acá nos encontramos con lo siguiente. La mediación es justamente lo que decíamos, un intento de trabajar con un otro y justamente no en contra del otro, sino tratar de lograr ese encuentro, lograr de que se genere un ambiente seguro, un ambiente confiable, donde ambos logren alcanzar ese objetivo que tienen sobre el conflicto cuando se generó y que sea obviamente equitativo, que sea imparcial y que sea justo. Acá dice que está en busca de una vía pacífica y equitativa. La idea es que el acuerdo sea, obviamente, un acuerdo dentro de términos que tienen que ver con el respeto, la valoración, lo que hablábamos recién. Esto nos va a permitir afrontar ese conflicto en un entorno de crecimiento, aceptación, aprendizaje y respeto mutuo. Este proceso va a ser voluntario
en el cual cada una de estas partes que están enfrentadas en la mediación se van a dirigir a una tercera persona, que en este caso es ese mediador imparcial del cual hablábamos, para lograr llegar a un acuerdo y resolver, dar una solución a este tema o a este problema que tienen en disputa. ¿Cuáles son entonces las cualidades del mediador? Lo que hablábamos recién. Imparcial, paciente, tolerante, sensible, observador, analítico, discreto, confiable, creativo, una gran capacidad de escucha, una gran capacidad comunicacional, entusiasta, comprometido al proceso, prudente, asertivo, congruente voy a agregar, porque también la asertividad tiene que ver con la congruencia, ahí en eso sé que Ricardo va a estar de acuerdo, esto de que tenemos que decir lo mismo con el cuerpo, con los gestos y con las palabras, para que no se genere justamente en la incongruencia una confusión. Hay que ser firme, objetivo, comprensivo. La persona tiene que tener amplia experiencia, o al menos ustedes dirán, bueno, ¿cómo se empieza como mediador si no tengo experiencia? Puede ser experiencia personal, puede ser la experiencia que fue adquiriendo también durante sus estudios. Tiene que ser honesto, maduro, capaz de no involucrarse, porque si no tendría una tendencia hacia alguna de las dos partes. Lograr provocar, motivar, generar situaciones para lograr ese encuentro, esa comunicación asertiva que se busca para poder resolver el conflicto. ¿Cuál es el objetivo de la mediación? Y acá es importante que esto lo escuchemos claramente. La mediación tiene como objetivos muy, pero muy específicos que no necesariamente son los mismos objetivos que se persiguen en el acuerdo, ¿sí? El mediador tiene un objetivo que no necesariamente va a coincidir con el objetivo que buscan alcanzar ambas partes en la mediación, ¿se entiende? Esta relación entre las partes enfrentadas, ganar respeto y confianza entre estas partes, o sea, el objetivo del mediador va a ser ese, lograr una relación entre partes enfrentadas, ganar respeto y confianza entre dichas partes, dejar claras estas diferencias y estas acepciones erróneas de estas mismas partes, y va a tener que crear un marco que facilite obviamente la comunicación entre ambos y la transformación final del conflicto. ¿Cuáles son los principios de la mediación? El lograr poder ejercer, lo ejercen las partes que se están enfrentando, ¿sí? Es decir, cada uno de ellos son los que tienen el poder en la negociación. Pero la figura del mediador, desde su neutralidad y el conocimiento de lo que se está trabajando, va a ser lo que haga posible el acuerdo entre esas dos partes, sintiendo que son ambos los que deciden qué se va a negociar. Nuevamente hablamos de la confidencialidad y de la voluntariedad. Y acá vamos a hablar de las diferencias entre una mediación formal y una mediación informal. En la mediación formal aparece todo lo que es presentación y aceptación del mediador. Hay una recolección de información sobre el conflicto y sobre las personas implicadas. Yo les mencioné que lo ideal también sería tener información previa desde un lugar bien subjetivo y bien fidedigno. Perdón, bien objetivo y bien fidedigno, lo dije en oposición. Va a tener que lograr aclarar cuál es el problema, para eso tiene que lograr identificarlo, ¿sí? Para los que trabajamos en esto sabemos que no siempre lo que se manifiesta es el conflicto real, sino posiblemente el origen de otro conflicto asociado a este conflicto que se manifiesta, así que también hay como una gran necesidad de atención y de poder conectar con lo que está pasando para definirlo. El mediador va a tener que proponer posibles soluciones. Una vez que logre entender cuál es el conflicto verdadero y real, el origen y las posibles soluciones. Y para eso va a tener que lograr hacer un plan de acción, ¿sí? Que va a ser la forma en que se le va a presentar la solución, y va a tener que trabajar sobre la aprobación de ese acuerdo entre ambas partes. En la mediación informal, en cambio, tenemos técnicas
que se utilizan habitualmente y que suelen ser las propias de la comunicación eficaz. La escucha activa, los mensajes en primera persona, ayudar a reformular y ayudar a buscar soluciones. El mediador puede ser cualquier persona que actúe de modo intuitivo y espontáneo en cualquier situación de conflicto. Y a ver, acá sí les voy a pedir ejemplos. En un mediador formal es más fácil, porque el mediador formal es el profesional que está formado, valga la redundancia, está formado para poder ejercer ese lugar. Ahora, cuéntenme, ¿qué creen ustedes que es la mediación informal? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la cabeza como ejemplo de la mediación informal? Una madre con una discusión con sus hijos. Mediación informal, muy bien. Perfecto, Nancy. ¿Algún otro ejemplo? En una situación de amistad también. Siempre y cuando el mediador, como en el caso de la Sea madre, amigo de las dos partes. exacto, intente acercar las partes y resolver de forma armoniosa, ¿no? No si somos el amigo de la novia y el novio con el no, porque ahí estaría como en oposición, digo, una de las partes seguiría en Claro. conflicto. ¿A quién más se le ocurre otra mediación informal? A ver. Alguna maestra, Una muy común se me viene a la cabeza. A ver, Mariana. los maestros, un maestro en el colegio, profesor. Totalmente, pensaba en esa. El mediador informal que junta a las partes, les habla a ambos, les trata de explicar el origen del problema, cómo se lo puede resolver, y que finalmente termina diciendo, bueno, ya está, perdónense, dense un abrazo y tema resuelto, ¿no? Pero es como mostrarles el conflicto y mostrarles la forma de la resolución del conflicto, ¿no? En realidad hay un montón de ejemplos de mediación informal. Por eso dice que la utiliza cualquier persona que tiene una gran capacidad comunicacional, ¿sí? Cualquier persona que puede, con su relato, con su discurso, convencer a ambas partes de que la mejor forma de resolver es de una determinada manera. Bien, excelente. Vamos a hablar ahora de la mediación en el derecho. Esta es como una mediación más formal, y lo que hablábamos la clase pasada, los profesionales que son mediadores judiciales son una carrera aparte, ¿sí? Es un mediador, es como una especialización dentro de una carrera de grado. El mediador de derecho tiene que tener sí o sí un primer título que tiene que ver con el derecho. Es un método alternativo de resolución de conflictos para evitar que las partes recurran a acciones violentas, a acciones bélicas, a medidas de acción directa o a la administración judicial tradicional. Es como un paso previo, ¿sí? Si logramos con el mediador en derecho resolver la situación, no pasamos a una segunda instancia jurídica. Se Disculpame, basan... perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ¿quién me habla? No veo. Yo, Mariana. Mariana, se te congeló la Anda mal imagen. mi Sí. compu, así que debe estar loca. ¿Qué te iba a decir? Y en los trabajos, ponele, cuando hay un conflicto entre compañeros, Sí. ahí cómo sería. Por lo general recursos humanos es el que actúa, En realidad, ¿no? recursos humanos puede actuar de manera, a ver, si hay una persona que esté preparada para mediar entre ambos, bueno, va a ser un mediador que esté preparado. Y si no, bueno, también hay una forma de interferencia ahí que es, si no se tranquilizan ambos, se sancionan los dos. Se les doy días de suspensión a ambos. Hay que resolver esto. En general, después vamos a ver lo que es el conflicto en la empresa, ¿no? Y el mediador empresarial también. Hay dos áreas que generalmente están en oposición, que son el área de ventas con el área de facturación, con el área de finanzas. ¿Por qué? Porque el vendedor claramente tiene una personalidad de ventas y no de cobro, ¿sí? Y el que está en el área de finanzas no tiene una gran capacidad de venta y es solamente numérico, tiene como esta situación de no me trajiste todos los papeles, o sea, acá falta, no sé si facturó, bueno, y como que siempre se genera un gran conflicto, porque el vendedor
en el afán de meter mucha venta para la comisión, omite a lo mejor documentación importante para que el área financiera logre hacer la cobranza de la venta. Entonces, en mi experiencia, ¿sí? Digo que las dos áreas más complejas siempre se encuentran en ese lugar. Y sí es necesaria una mediación, generalmente, porque es cierto que el vendedor va a seguir estableciendo como su límite más flaxo en cuanto a la venta, y el de finanzas va a ser como mucho más estricto, porque los números no hay excepciones, ¿sí? Entonces, ahí sí es necesaria la intervención de un mediador. Y lo ideal es, obviamente, que el mediador sea un mediador externo, que no sea parte de la empresa, porque si no, el mediador que es parte de la empresa termina siendo el área que está jugando en la cancha de uno o de otro. ¿Se entiende? Y se pierde esto que decíamos recién de la neutralidad. Bien. Vale, seguimos entonces. Claro. La mediación de derecho entonces se va a basar en la democracia, en un principio básico que es la democracia, la pacificación social, el diálogo individual, el social, el respeto, el consenso para la sana convivencia. Y consiste básicamente en la intervención de un tercero. Este sí es un tercero que es un profesional con conocimiento obviamente de derecho. Este tercero va a entrar al conflicto con la idea de poder mediar para lograr el acuerdo. Entonces, va a tener como fin facilitar justamente ese acercamiento de ambas partes enfrentadas y promover un progreso de negociación que permita arribar a un acuerdo consensuado y aceptado por las partes que pongan fin al conflicto. Acá voy a detenerme en algo importante. Tiene que promover un proceso de negociación que permita arribar a un acuerdo consensuado. La única forma en que el conflicto real y verdaderamente se resuelva es que ambas partes estén de acuerdo con cómo se resuelve. Si no, lo que decíamos al principio de la clase, se genera un nuevo conflicto. Uy, perdón, otra vez me fui para atrás. Bien. Los beneficios de esta mediación. Un beneficio claro de este sistema es que va a haber mayores posibilidades de cumplimiento voluntario y colaborativo en la decisión tomada, si lo comparamos simplemente con una sentencia de un juez. Y esto se da en todos los ámbitos, no solo dentro de la mediación jurídica o la mediación prejurídica, perdón, acá, de derecho. ¿Por qué? Piensen ustedes, si yo, que soy el interventor, recién hablábamos de la mediación informal, si yo soy el docente y les digo, a ver, ¿qué pasó? Él me rompió la regla. Bueno, mañana tengo que traerle una regla nueva. ¿Va a resolver el conflicto o no? No lo va a resolver. Ahora, si yo soy el docente, le digo, ¿qué pasó acá? Y Pepe me rompió la regla. Pepe, ¿y vos por qué vos le rompiste la regla a María? Sí. ¿Y por qué se la rompiste? Y se la rompí porque ella me mordió la goma. Ah, ¿y vos le mordiste la goma? Sí. ¿Por qué le mordiste la goma? No, porque yo me enojé porque ella me dijo tal cosa. Y yo me dijo tal. Bueno, entonces ahí estamos como validando ambos relatos y logrando entender que una cosa fue consecuencia de la otra hasta que se pierde el origen, ¿sí? De quién fue el primero que hizo y por qué. Porque uno siempre va a tener la mirada que fue consecuente con lo que hizo el otro y viceversa. Entonces ahí va a ser el docente el que diga, bueno, desde su accionar de mediador o la persona que accione como mediador, decir, bueno, la verdad que ambos cometieron un delito, porque uno rompió una regla y el otro rompió una goma. Así que en consecuencia se quedan los dos sin recreo. Si los dos están de acuerdo con que fue justo, se va a terminar el conflicto. Si ambos logran reconocer qué consecuencias generó el acto, van a lograr un acuerdo. Ahora, si uno de los dos siente que fue injusto o que realmente no se lo escuchó o no se valoró su relato o se puso el relato del otro por encima, y no solo no se va a resolver el conflicto, sino que se va a agravar. Bien, ahora vamos a hablar de procedimientos. Existe la mediación relacionada con asuntos legales,
que es la que acabamos de mencionar cuando hablábamos del aspecto jurídico. Y también la mediación voluntaria, ya sea entre personas o grupos que tienen un interés en común y un conflicto. Hay casi tantas formas de estilos de proceder en cuanto a la mediación como mediadores hay. Entonces, hay muchísimos estilos de mediación. Uno de ellos es la mediación dirigida justamente por los individuos para poder lidiar con conflictos interpersonales entre pares, y la evaluación de desempeño negociada. Para los conflictos jerárquicos, estos ya están dentro del área empresarial, por ejemplo, entre supervisores y subalternos. Cuando hablamos de audiencias, acá tengo un mensaje de Ricardo que dice, perfecto. Gracias, Ricardo, por tu aporte, el ratito que pudiste entrar a la clase. Muchas gracias. Y nos está avisando que se tiene que ir. En la primera audiencia se va a constituir domicilio procesal del que requiere, ¿sí? El demandado. La fecha de la audiencia posterior se va a fijar a la anterior mediante una cédula. Es requisito necesario que las partes concurran con sus representantes, cada uno. Existen excepciones en las cuales se permite la ausencia de las partes sustanciales, tanto el demandante como el demandado, en caso de personas jurídicas, personas impedidas físicamente, domiciliados en otra jurisdicción, o cuando cuentan con un tercero que apoderan con la facultad de lograr el acuerdo. Ay, ¿por qué me voy tan atrás? Ahí estoy. Entonces, el acuerdo es el resultado de la mediación cuando se logra llegar a un punto positivo para ambos. En ese caso se firma por ambas partes y también con el mediador. El mediador también va a quedar ahí dentro del compromiso de acción. Cada parte debe quedarse con un ejemplar. Para lo que es Argentina, cuando en este proceso hayan personas que no tienen todas sus capacidades o son menores de edad, ahí debe ser homologado por un juez para darle la veracidad y ay, perdón, se me fue la palabra, lo necesario para ponerlo en acción, para hacerlo judicialmente legal. Y para esto el mediador va a tener 3 días que le van a servir para remitir ese acuerdo a un juez para que el juez lo firme. ¿Cuáles son esos procesos que no requieren de una mediación dentro del ámbito jurídico? Todos esos que van directamente a acción judicial directa, ¿sí? Las causas penales, los divorcios, las separaciones personales, la búsqueda de patria potestad, filiación, nulidad de matrimonio, excepto en el ámbito patrimonial, que ahora se los voy a explicar porque son súper efectivas las presencias de los mediadores, los juicios de alimento, incapacidad, inhabilitación, rehabilitación, amparo y habeas corpus, las causas contra el Estado, municipios y empresas autárquicas, los juicios sucesorios, voluntarios, concursos preventivos, quiebras y casos de trabajo. ¿Por qué? Y vamos acá. ¿Cuál es la función del mediador? En una causa penal no hay mediación. En una causa directamente se va a acciones judiciales. En un caso de divorcio sí hay acción de mediación de ser necesario. Porque un divorcio lo va a terminar definiendo el juez con las partes. Pero el proceso que va a llegar hasta que llega al juez y el juez define, se puede acortar, ese tiempo se puede acortar con la presencia de una mediación previa. Sobre todo cuando se habla de separación de bienes. Si se logra hacer un acuerdo previo es más fácil, si no va a ser el juez quien determine cómo se separan bienes. En cuanto a patria potestad, nada, porque son dos partes interesadas exactamente en lo mismo, que es tener ambos la totalidad de la tutoría sobre el menor. En filiación lo mismo, es simplemente que un juez se expida sobre si es o no es una acción filiatoria. Y en cuanto a nulidad de matrimonio, lo mismo, una vez que está determinado, es el juez quien lo aprueba o lo desaprueba. Lo mismo para cuando luego de un divorcio se debe establecer la cuota de alimentos.
cuando se determina una incapacidad o una inhabilitación, una rehabilitación, bueno, lo que acabamos de leer, ¿sí? Bien. Hasta acá entonces, y vamos a hablar un poquito de esto. La función del mediador, entonces, como venimos hablando, es básicamente lograr un acuerdo en el menor tiempo posible para que se resuelva ese conflicto que está presente. Y con el menor costo posible, no en cuanto a lo económico, sino en cuanto a lo que se pierde. Porque cuando hay dos partes en conflictos, termina desfavoreciendo a ambas partes. Entonces, un poco la función del mediador va a ser ese encuentro, ese acuerdo, ese entendimiento, para seguir evitando perder tiempo, elementos, no sé, rentabilidad o lo que sea que se pierde en ese conflicto, ¿sí? Por eso es tan importante la función del mediador para la resolución pronta y segura. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algo que quieran aportar a lo que hablamos? Bien. Recién les comentaba entonces que íbamos a ver un poquito de los modelos más comunes. Les voy a compartir entonces acá. Modelos entonces. Por un lado tenemos el modelo tradicional, ¿sí? Que es el modelo eminentemente práctico, el que facilita la comunicación. Luego tenemos el modelo transformativo, que es ese modelo de intervención que va a facilitar la transformación en la relación, ¿sí? Luego tenemos el llamado modelo circular narrativo, ahora lo vamos a ver más en profundidad cada uno, que es el que va a transformar la relación para lograr transformar la historia, para lograr transformar lo que les sucede. ¿Qué ventajas tienen? El desahogo emocional, que las partes asumen un protagonismo y responsabilidad, que es rápido y poco costoso. Y ahora sí, les voy a mostrar cada uno de estos modelos en profundidad. Vamos a lograr verlos dentro de lo que son el ámbito de la mediación, ¿sí? Voy muy rápido, me frenan. Es que es tanto lo que tengo para mostrarles que voy como rapidísimo. Bien, en el ámbito de la mediación. Entonces, vuelve a hacer una rápida descripción de mediación de asuntos civiles. La mediación de asuntos civiles entonces va a ser aquella en la cual dos o más personas, con una intervención de un tercero, al cual denominamos mediador, van a gestionar y resolver de manera autónoma y satisfactoria conflictos mediables. ¿Sí? Toda la lista que vimos recién son los no mediables. Estos van a ser conflictos mediables, transigibles o desistibles de contenido económico referido tanto a derechos y obligaciones originados en la autonomía de la voluntad como relaciones de propiedad, obligaciones y contratos no mercantiles contraídos entre ambos, ¿sí? Luego tenemos lo que se llama la mediación empresarial, que recién habíamos hablado, ¿no? Es ese proceso de resolución de problemas o resolución de conflictos que permite a una empresa resolver sus conflictos tanto internos como en relación a otros organismos públicos o privados, tanto por la vía no litigiosa, o sea, sin acudir a la vía legal, ¿no? Esto todo es prejudicial, por la vía no litigiosa, preservando la confidencialidad, las relaciones comerciales entre las partes y la calidad dentro de esas relaciones laborales. Como metodología, vamos a recoger información instantánea de las partes. Se va a realizar una evaluación inicial por parte del mediador, acá donde se van a incluir valores y cuestiones planteadas.
Se va a hacer un trato directo entre ambas partes y se va a analizar de alguna forma, como un cuadro de forma realista y neutral respecto a intereses y preocupaciones. Y obviamente se va a buscar negociación por parte de ambas partes, o el acuerdo en la negociación en ambas partes. Cuando hablamos de mediación en salud, ¿a qué nos referimos? La mediación en salud es aquella donde se resuelven quejas respecto a la calidad de las informaciones médicas y de los cuidados recibidos. Además de casos de desamparo, de exclusión, ansiedad de enfermedad, por lo cual deben estar atentos a las demandas no formuladas. Y acá como metodología, el paciente tiene que presentar la solicitud por escrito al hospital, el director del hospital va a decidir sobre en qué momento se va a hacer la mediación, y se va a llamar a un médico conciliador, a un profesional que conozca en profundidad todo el ámbito de la medicina, de la salud, y que tenga obviamente un perfil mediador, conciliador. Acá vamos a la mediación familiar, que es la que ustedes también, dentro de la psicología social, es con la que más se van a encontrar. Esto es un procedimiento que es... Sí, te escucho, Mariana. Perdón, volviendo al anterior. En un Sí, trabajo, vos ponele, si hay un conflicto entre dos compañeros y se puede tomar como violencia. El sí. que intervenga una psicóloga, ¿cómo se puede tomar como que es una mediación o cómo sería ahí? En realidad la mediación la va a hacer un mediador, Ah, bien, ¿sí? O sea, puede ser externo o puede ser propio de la empresa, pero tiene que ser un mediador. El mediador generalmente es externo para lograr lo que decíamos recién de la imparcialidad, ¿no? Si no, si está dentro de la misma empresa, a no ser que el perfil sea exclusivamente mediador y solamente se dedique a eso y del, digamos, su lugar de trabajo sea en un ámbito que no intervenga en ninguno de los dos espacios que están en conflicto, ¿no? Más allá de cuál sea el conflicto, si ha sido físico, verbal, si ha habido o existido violencia o no, el mediador va a accionar para el encuentro, ¿sí? Para el acuerdo entre ambas partes. Eh, Profesional puede ser según el ámbito, ¿sí? Recién decíamos, por ejemplo, en la medicina. Y para poder mediar, obviamente, el mediador tiene que tener un amplio conocimiento médico. claro. Por En eso el, me hizo ruido, ¿viste? Porque me pasó una situación en el trabajo donde dos compañeros se peleaban, yo no estaba justamente, estaba de ah, viaje y cuando llego me encuentro con esta situación. Eh, la compañera lo, ay, lo denuncia y al chico, bueno, desde el recurso humano, una psicóloga es la que toma intervención, en la que ahí, bueno, me citan a mí. Bueno, yo no pude hacer mucho porque yo no estuve en ese momento, así que no podía estar, yo solamente tomé la parte de uno, de quien me dijo, el otro no me había dicho nada, pero sí, había ahí un conflicto entre ellos de conducta, se trataban mal, se insultaban en la misma oficina. Por eso mi pregunta era esa, porque al llamarme la psicóloga me preguntaba a mí, ¿viste? y a vos te Y citó al con yo no carácter de, dar de testigo. directivo, exacto. Entonces yo quedé, viste, ahí en el medio, yo no pude dar mayores detalles, primero porque no estuve en el momento y porque, bueno, nadie se metía tampoco. Entonces, y eso, ¿sabes qué? Quedó en la nada después. Yo no sé qué era qué medida querían tomar con el chico, porque en realidad, bueno, siempre es como que se tomó como que el masculino, digamos, el que ejerció violencia por los insultos, pero bueno, venían de ambas partes. Así que por eso me llamó la atención, yo digo, bueno, o la psicóloga hizo de mediación, o la verdad que no sé. Ahí hubo una denuncia penal. No, simplemente a recursos humanos y desde recursos humanos lo llamaron, eh,
La llamó la psicóloga. Ujú. ¿Sí? Ibas a decir algo, Alejandro, mientras hablaba Mariana. No, perdón, ¿no? Quería saber si la psicóloga justamente puede inferir en una mediación. Siempre y cuando esté formada para mediación, sí. Que aparte se forma en eso, aparte de su Sí, carrera. sí. Por, Hay por una ejemplo, carrera de mediación. Sí, hay una en mi formación de trabajo, mediación. en mi trabajo, cuando se genera un conflicto grupal, puede ser entre un sujeto u otro, o interfiere el supervisor, sin ningún Ujú. conocimiento de nada. Eso puede ser algo, una mediación informal sería, ¿no? Porque él no tiene conocimiento de Absolutamente, nada. absolutamente informal, tal cual. Muy bien, Alejandro. El Claro. tema acá es si el conflicto se resuelve o no con la interferencia del supervisor. No se resuelve nunca, porque no tiene Por- los conocimientos, ni los medios, ni nada. Y porque además es parte del conflicto. Si es Es entre dos parte. empleados, claro. Claro. Y esto me doy cuenta a partir de ahora de estas clases, porque yo no me daba cuenta, pero la verdad que no resuelve nada, No, no hay neutralidad, no hay imparcialidad, tal cual. no, no hay objetividad, hay Tal cual. gran tendencia por una de las dos partes, porque si resuelve negativamente es porque evidentemente acordó para una parte y para la otra no. El mediador es un profesional Tal cual. que adquiere técnicas, o sea, habemos muchas personas con buena capacidad comunicacional, pero no es simplemente con la posibilidad de hablar mucho, ¿sí? Capacidad comunicacional, de comunicación efectiva es una técnica, o sea, que se practica, o sea, que se estudia, que se conoce, la capacidad de hacer lectura de la comunicación verbal y no verbal también se estudia, ¿sí? Podemos ser más sensibles y darnos cuenta y percibir determinadas cosas que a lo mejor otros no, pero de cualquier forma hay que formarse como mediador. Y lo que te comentaba recién, Alejandro, para que sea efectivo tiene que ser una persona neutral. Si esa persona no es neutral, por más informal que sea, la mediación no va a ser efectiva. Porque ahí está bueno lo que comentás por esto. Sí puede ser efectiva una mediación informal, siempre y cuando sea neutral, siempre y cuando el único objetivo que tenga el mediador sea el acuerdo verdadero y real entre ambas partes y la resolución del conflicto real entre ambas partes. ¿Y ese acuerdo, sacando lo legal, es de palabra o tiene que ser por escrito? Mirá, recién lo repasamos eso con esto de dejar todo pautado, el trabajo, el acuerdo, que firmen ambas partes y que firme el mediador. Le da un carácter de obligatoriedad de cumplimiento, ¿sí? Pues suponete vos tenés un conflicto con un compañero de trabajo, que es muy común. Vos Muy complicado. tenés que entregar la línea de producción a Matías, que tiene que llegar todos los días a las 8, entonces 8 menos 5 tiene que llegar, vos a las 8 le entregás la línea de producción. Y Matías llega sistemáticamente 8 y 10. La empresa no lo despide porque esos 10 minutos son los que tiene Matías legales, si se quieren, para llegar tarde. Pero a vos te complica, porque a vos te hizo perder el colectivo, porque perdiste el colectivo, no llegaste a cenar con tu familia. Entonces una vez está bien, la segunda y la tercera ya es, mira, Matías, la verdad me estás complicando la vida. O llegás a horario o te denuncio con recursos humanos. Matías no llega, haces la denuncia a recursos humanos, viene recursos humanos y te dice, bueno, Alejandro, flaco, ponele onda. La verdad, es necesario que armes todo este escándalo por 10 minutos. O sea, todo bien con vos, pero hoy sos vos, mañana él. O sea, pasado puede venir María, María te va a hacer esos 10 minutos que vos necesitas, flaco, ponele onda, está todo tan complicado. Pibe le pone onda, labura de noche. ¿Se resolvió? No, lo único que hace No. es ligarse, dejarme tranquilo a mí con... Total, porque no quiere que le pares la línea de producción de 8 menos 10 a 8. Eso pasa siempre. Obviamente. Yo no sé si ustedes sabían, pero yo además soy licenciada en higiene y seguridad. Hablo desde la experiencia. Bien. Entonces, desde la prevención, ahí, viste, también la prevención es con el malestar del empleado también, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que el empleado esté conforme con su trabajo, porque si no, hay un riesgo altísimo en producción de cometer accidentes, de cometer errores que terminan en accidentes graves. Pero volviendo al tema, ¿hay resolución? No.
porque no hay imparcialidad, porque no escucha tu relato verdadero, porque no te está escuchando cuando le decís, todos los días llego tarde y todos los días me quedo sin cenar con mi familia, porque Matías decide llegar 10 minutos tarde, que son justo los 10 minutos que se me va el colectivo. Entonces, ahí, si el mediador fuera un mediador externo y un profesional que tenga recursos para enfrentar esta situación, ¿qué va a decir? Vengan los dos, alguien más hace cargo de la línea de producción un ratito, no va a ser a las 8, va a ser 8 menos 15, que te saque 5 a vos y 5 a Matías. Entonces 8 menos 15, nos vamos a sentar y vamos a plantear lo siguiente. ¿Qué te molesta a vos, Alejandro? ¿Qué te molesta a vos, Matías? Y no, pues este flaco le pone cero onda, yo la verdad que hago lo que puedo, vengo de otro laburo, estoy recansado, ok. ¿Pero vos le preguntaste a Alejandro qué le pasa? No. Bueno, ¿qué le pasa? Le pasa que no llega, pierde el colectivo. ¿Cómo podemos resolver esto? Entonces vos le decís, ok, yo me voy a empezar a ir menos cuarto. Matías va a tener que entrar menos cuarto. Pero Matías no llega antes de las 8. Y bueno, habrá que poner otra persona. Bueno, vamos a poner otra persona en esos 15 minutos, que por esos 15 minutos va a ganar lo que ganan ustedes en 2 horas. Entonces, de repente a Matías ya no le está cerrando tanto que le saquen de su sueldo esos 15 minutos que llega tarde o 10 minutos. No se puede resolver desde la parcialidad. Porque si vos te vas de esa reunión sabiendo que a mí me terminaron jorobando, porque yo ahora tengo que laburar 5 más, ¿sí? Y el otro se va a quedar con la sensación de, claro, yo después me quedo 15 más. ¿Por qué me obligan también a llegar 15 antes? Si en realidad no pasa nada, que me espere 5 minutos y no se va a resolver el problema. Un mediador va a tener la capacidad de escuchar ambas partes, de lograr el acuerdo, y cuando lo acuerden, yo mediador, yo te digo, para, antes de irte me firmás el acuerdo, porque es tu palabra la que queda firmada acá. Y vos, Matías, antes de irte me firmás el acuerdo, y acá estoy yo firmando como mediador, que doy fe, fehacientemente, que ambos acordaron entregar la línea de producción a tal hora. Y luego el que desacuerda el acuerdo será el que reciba la pena capital. ¿Se entiende? Ahí hay formalidad. Ahí hay formalidad. Pero en una situación de informalidad también tiene que haber neutralidad. Si no hay neutralidad, no hay acuerdo, no hay resolución. Profe, hago Te una escucho. reseña muy cortita con respecto a lo otro que dijo usted. Sí, La semana pasada o la anterior, en mi trabajo, yo trabajo en Telecom, despidieron a sí. la licenciada en lo que es usted, como es seguridad e Higiene y higiene, seguridad. porque por no hacer formalmente el informe, un técnico se cayó de la escalera o hizo caerse o quiso, lo hizo, no sé cómo, como que pasó para pasarlo por la RT, para cobrar también obviamente por la RT, y la despidieron a ella porque justamente confió en la palabra, fue como algo informal y no generó, no hubo firmas de por medio, no hubo un control ni nada, como que lo llamó y le dijo que le haga por Zoom más o menos un paneo si estaba todo en condiciones la camioneta de lo que tenemos que tener nosotros, todo en regla. Tremendo, Sí, tremendo. Porque le sí, pueden caer acciones judiciales severas. sí, 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 sí. Y, realmente. Es como, digamos, sin irnos mucho del tema, en higiene y seguridad hay que hacer prevención. Y para hacer prevención muchas veces hay que hacer educación, todo el tiempo hay que hacer educación, pero además la prevención se trata de supervisión. la O sea, supervisión. yo por ejemplo, hice supervisión en línea de producción en una cementera, yo soy mendocina, y en Mendoza hice la producción en una cementera muy conocida, no voy a decir nada por las dudas, en la cual yo me llamaba la atención que había muchos obreros que les faltaban dedos. Y no digamos, todos los dedos en la mano son importantísimos, por supuesto, y necesarios, pero no sé si ustedes saben que cada dedo tiene un valor en Sí, cuanto al seguro. seguro, Tiene que sí. ver con la funcionalidad de cada dedo, ¿no? Y con la capacidad de poder sostener todavía, de poder prensar. Bueno,
Hasta que descubrí que era porque la RT pagaba rápidamente un dedo. Claro. Y lo descubrí porque había un señor que estaba ahí en disputa con su hija que cumplía 15, que quería saloncito. O sea, a ese nivel, imagínense. Bueno. Entonces, la intervención fue, yo hice la inspección y que no me quedé solo con la inspección, porque la máquina en línea de producción tenía todas las medidas de seguridad, todas. El corte de corriente, el termo, el temporizador, todo tenía todas las medidas táctiles, no táctiles, visuales, no visuales, auditivas, todos los elementos de seguridad. ¿Cómo se lo cortaba? No había forma que se lo cortara, ¿cómo? Entonces dije, quiero analizar la situación. Entonces, para analizar, le pregunto a él cómo estaba, en qué situación se encontraba, y me dijo, nerviosa, angustiada, y debe ser, ¿sabe qué, licenciada? Debe ser porque estoy tan angustiado que por lo de mi cumpleaños de mi hija que me voy a haber cortado porque no presté atención. Listo, me cerró por todos lados. Ahí está. Entonces, en el informe sugerí, porque hay otro tema también, y es que el índice de accidentología determina la cápita del seguro, entonces incrementa la cápita del seguro. Sugerí que al que se volviera accidental lo suspendían 15 días y le descontaban los 15 días. No se accidentó nunca más nadie. Pero bueno, a lo que voy es, ¿realmente me quedo con el relato de él? Tengo que llamar a un técnico que venga, no sé, de Estados Unidos a que resuelva, uno de la NASA, que resuelva porque la máquina le cortó un dedo si no tenía acceso a la máquina. Y si no sé qué le pasa a ese pobre hombre, ¿por qué llega a eso? ¿Cómo voy a resolver? Si no me hago de información, ¿cómo voy a resolver? Mi interés verdaderamente era que no hubieran más accidentes, no que este pobre hombre no cobrara la RT o que a la empresa no le significaba costo en lo inmediato, sino a largo plazo, porque se le incrementaba la cápita, ¿sí? Acá la acción del mediador, que no fue mi caso, yo no fui mediadora, yo solamente hice la investigación y el informe. Pero en respecto a lo que decís, Alejandro, sí, todo por escrito y todo referenciado, y encima todo acotado a artículos de la ley. Según la ley de accidentes de trabajo, tal cosa. Según la ley de asistencia de personas, tal cosa. Así de exhaustivo es el informe, ni te cuento de accidentología. Si el de prevención es así, imagínate el de accidentología. Pero tiene que ver con el valor que le damos a la vida. ¿Cuánto queremos hacer para evitar que pasen cosas graves? ¿No? En esa misma cementera vi colgado a un señor de una chimenea, yo en ese momento estaba estudiando, una chimenea, 25 metros creo que estaba la chimenea, sin arnés. Con una soga, porque como se sube todos los días como un mono, y el pibe la tiene re clara, eso me contestó el supervisor. Le dije al supervisor, ¿se te cae 25 metros? Y anda buscando trabajo, le digo, porque de verdad que al primero que van a... No, sí, pero sube y baja en 2 minutos. No tengo la mala suerte que el hombre se cae, se descuelga de 25 metros. No se murió, gracias a Dios, pero se quebró absolutamente todas las partes del cuerpo, todas, porque cae sobre una montaña de arena, rebota en la montaña de arena al lado de una pileta de agua, bueno, en fin, ¿para qué les voy a decir? Cuánto más fácil era decirle, te bajás de ahí, te pones el arnés porque te suspendo 15 días. Y lo sacaron en pedazos, por ejemplo. Bueno, volviendo al tema, la mediación es necesaria para resolver el conflicto. ¿Sí? Conflictos que no se resuelven por ambas partes requieren sí o sí la presencia de un mediador. Y ahí vamos de nuevo con lo que estamos hablando, un mediador imparcial, un mediador objetivo, un mediador neutral, un mediador que no tenga intereses en ninguna de las dos partes, al contrario, que el único interés sea la resolución del conflicto. Y justo lo mencionamos antes de entrar en mediación familiar, que es una mediación súper compleja, porque hay muchas sensibilidades, porque hay muchas versiones sobre lo mismo, ¿sí? Que llevan al conflicto. Entonces, acá hablamos de mediación familiar como un procedimiento extrajudicial, porque es el paso anterior
a tener que requerir de la justicia, es voluntario de resolución entre las partes que están en conflicto, sobre todo en conflictos familiares, y especialmente tienen que ver en materia de parejas con hijos. La mediación familiar generalmente necesita la presencia de un especialista para lograr convenir, para lograr resolver, ¿sí? Y comprometerse a seguir la metodología que proponga o los pasos que proponga el mediador para la resolución. En la estructura de esta mediación en familia se va a desarrollar a lo largo de al menos 9 entrevistas. Tendríamos muchísima suerte si se resuelven menos. Las primeras se van a centrar en explicar objetivos de mediación, el papel que cumple justamente el mediador, y se va a evaluar el papel de la pareja. En este caso, el mediador va a tratar de recabar información previa, como hablamos al principio de la clase, pero además va a ser sumamente enriquecedor lograr que ambos se escuchen en el relato del otro, porque le va a servir al mediador para sacar conclusiones de lo que refiere a un relato fidedigno, verdadero, ¿no? Creíble. Y para que ambas partes también entiendan que se respeta el punto de vista de cada uno, tanto por el mediador como por el otro en conflicto, ¿no? Luego de que se llega a la mediación, se va a firmar un documento de, previo al trabajo, se va a firmar un documento de consentimiento para realizar intervención donde se aceptan las reglas del interventor. ¿Por qué creen ustedes que es necesario firmar este acuerdo de consentimiento? En familia, sobre todo. ¿Por qué creen? A ver. ¿Por qué creen que sea necesario? Y para que las cosas queden, como dijiste antes, homologadas o acordadas legalmente. Exacto, para que tengan un marco exactamente de cumplimiento. Si yo les estoy diciendo que mi función como mediador es tal cual, vamos a hacer tal cosa, vamos a tratar de trabajar de esta manera, vamos a buscar la resolución desde este lugar, ambos tienen que estar en consentimiento de acuerdo. Entonces lo que yo hago lo dejo por escrito. Sobre todo por lo que dije antes, porque en los temas familiares hay mucha sensibilidad, ¿sí? Entonces se ha dado en varias oportunidades, que nunca se pudieron poner de acuerdo, pero cuando aparece la figura del mediador, ¿sabes qué? Nada, mejor hagamos tal cosa, y el mediador ahí en el medio, ¿no? Este profesional queda en el medio, fuera del compromiso del acuerdo. Por eso si se deja por sentado, todo escrito y firmado por las 3 partes, o las partes en cuestión. En ese documento entonces va a quedar consentimiento de que va a realizar una intervención el interventor y donde va a dejar claramente cuáles son las reglas de los encuentros, ¿sí? Las reglas de esa mediación. Esa mediación va a finalizar con un documento que se denomina Proyecto de Entendimiento Parental. Y en este va a quedar plasmado todos esos acuerdos que vayan logrando alcanzar, sobre todo las parejas con respecto a los hijos, ¿sí? Y acá es donde, antes de que intervenga el juez de menores, se puede acordar, por ejemplo, los días de visita, en qué condiciones, en qué lugar se va a encontrar uno con el otro, cuánto dinero va a poner uno para que el otro, ¿sí? Estos acuerdos parentales con respecto al hijo o a los hijos pueden ser los que se vayan a resolver extrajudicialmente, ¿sí? Sin tener que intervenir desde el juzgado de menores, y sí tiene que quedar plasmado absolutamente cada uno de los puntos tal cual como se los definió. Porque incluso en ese momento tiene que haber aceptación por parte de todas las partes. Valga la redundancia. Después hay un concepto que es la mediación indígena, que es la que atiende asuntos que tengan relación con la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas, atacando temas como, por ejemplo, la pobreza, la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, la justicia, la discriminación, la falta de acceso a determinadas cosas y situaciones que les corresponden en su condición
del ser humano perteneciente al país donde vive, porque el problema de los indígenas es que tienen leyes propias, pero están circunscriptos a la ley del territorio que habitan también, ¿no? Y ahí es donde se generan conflictos que requieren mediación. ¿Qué metodología se utiliza? Muy similar a la anterior, se van a establecer normas en la reunión, se va a tratar de conocer anticipadamente el problema o en el mismo lugar in situ por parte de cada una de esas partes, dándole este espacio para que a su tiempo cada uno pueda contar lo que le sucede. Va a haber una aclaración de hechos. Esto va a ser responsabilidad del mediador, obviamente. O sea, si vos me estás diciendo que esto fue el 23 y él me dice que no, que fue el 22, y cuando decís 22 me decís que, no, ahora tenés razón, fue el 23, eso sería llegar al acuerdo de hechos, en donde las partes van a aceptar responsabilidades, donde se busca entender intereses de los involucrados y se ve que hay cosas para ponerse de acuerdo, que hay situaciones, que hay elementos para ponerse de acuerdo, perdón, donde hay una identificación de alternativas de solución, y acá es el primer encuentro con la posible salida, la posible solución. Entonces cada parte va a exponer sus ideas sobre cómo piensa que el conflicto debería solucionarse. Va a aparecer la discusión en las propuestas de solución, no discusión como violencia o pelea, sino discusión como intercambio de ideas, ¿no? Porque nosotros siempre como que circunscribimos la discusión a la violencia, a la pelea. Sin embargo, la realidad es que una buena discusión llega a una buena solución. Con respeto, con valorización de lo que dice el otro, con valorización de lo que digo, ¿sí? El mediador entonces puede plantear algunas alternativas a esta solución. Luego hablamos del acuerdo y constancia del acuerdo entre las partes. O sea, lo mismo que firmé es lo que se tiene que poner a trabajar, ¿no? Es lo mismo que vamos a hacer, lo que hemos resuelto. Para eso, obviamente, hay que precisar con mucha claridad cada uno de los puntos del acuerdo y luego esa forma que va a tener de sellarse el acuerdo puede ser, por ejemplo, verbal, o acompañada por un escrito en un acto más formal, ¿no? Que sería a través de un acta de acuerdo, ¿no? Donde van a quedar plasmados cada uno de los puntos y firmados por cada uno de los interesados. Acá vamos a la mediación penal. Este es un sistema alternativo de resolución de conflicto que da el protagonismo a las partes. Es decir, los actores del conflicto, las dos partes del conflicto, van a ser justamente los protagonistas de la resolución. Cuando se ha producido un delito o una falta, promovido por un juzgado y realizado por un equipo de mediación especializado, va a permitir la restauración de los daños causados. Ese objetivo va a ser la consecución de un acuerdo que satisfaga a las partes implicadas. ¿Se entiende? Es un sistema alternativo de resolución, ¿sí? Y acá la metodología sería primero recoger información, luego aclarar el problema, proponer posibles soluciones y la elaboración de ese acuerdo por escrito. Luego nos encontramos con la mediación vecinal, que esta también se ve mucho dentro del ámbito de la psicología social. Cuando el psicólogo social es parte de un equipo interdisciplinario donde puede llegar a haber una mediación importante dentro del ámbito vecinal. La mediación vecinal va a consistir entonces en la gestión de conflictos que surgen entre las personas que pertenecen a una comunidad de propietarios, sobre todo en los PH, que esta cosa de la expensa extraordinaria. Levante la mano y alguna vez tuvo un problema con la expensa extraordinaria. La del cuarto quiere poner plantas y una palmera en el jardín y yo quiero que arreglen el agua. No, bueno, pero el agua sí. Si le das con la fría y le cerrás la caliente, porque yo quiero la palmera en el patio. Es algo muy común, sobre todo en los PH. Bueno, la mediación vecinal entonces va a consistir
en la gestión de un conflicto surgido entre personas pertenecientes a una misma comunidad de propietarios. Las mediaciones tradicionales son derrames, cuotas humos, malos olores, obras, permisos, zonas comunes, ascensores, jardines, mascotas, etc. Son el día a día de la convivencia vecinal. ¿Saben qué se me vino a la cabeza? No sé si alguno de ustedes vio la serie de Francella, El Encargado. ¿La vieron? Él es el encargado de un edificio de propietarios donde un grupo de propietarios que son muy particulares, no se los voy a decir porque si no se las voy a spoilear por si la quieren ver, decide expulsarlo a él, o sea, jubilarlo de su trabajo de, no me acuerdo, 30 años creo que era, porque él vivía en lo que era la terraza donde dormía, entonces ahí quieren armar una pileta y un gimnasio, no sé, así como súper glamoroso, y para eso necesitan sacarlo. Obviamente no buscan un mediador. Francella resuelve impecablemente. Se las recomiendo por si quieren resolver mediación vecinal. Bueno, como metodología acá muy similar, la intervención de un mediador experto, que obviamente de carácter neutral e imparcial, va a promover y favorecer el diálogo entre esas partes en conflicto para trabajar hasta llegar a un acuerdo que logre satisfacer los intereses de todas las partes en conflicto. Mediación comunitaria. Esta se refiere al manejo de los conflictos locales o conflictos comunitarios y considera las costumbres, el derecho consuetudinario y la sabiduría ancestral de cada uno de los pueblos. Se desarrolla en comunidades indígenas o campesinos y en comunidades urbanas, marginales o gremiales o de grupos populares. Generalmente esta mediación es gratuita porque tiene relación con la poca capacidad económica que tienen las partes del conflicto en poder hacer una contratación de un profesional. Otras veces lo puede asumir el costo del profesional alguna entidad representativa del gobierno, como puede ser un municipio o una entidad sin fines de lucro, bueno, en fin. Algunas autoridades campesinas, indígenas, populares, se encuentran empeñadas en remitir conflictos a mediación como una política local de persuasión. Fíjense qué raro de entender esto, porque por un lado, la necesidad de un mediador para la resolución. Y dice como una política local de persuasión, o sea, como esto de tratar de convencer al otro que lo mejor es resolver de la medida que propone el mediador, ¿sí? A eso refiere con esto. El mediador comunitario suele trabajar sin un horario ni una oficina porque logra estar presente donde lo va necesitando la comunidad, ¿sí? Generalmente está vinculado a esa comunidad. La confidencialidad en ese caso no va a ser absoluta, ¿por qué? Porque el mediador va a interactuar con las autoridades comunitarias, entonces va a tener una mirada subjetiva, ¿sí? Puesta desde un lugar que está por encima de las personas que intervienen en el conflicto, de algunas de ellas. Muchas veces las mediaciones se realizan frente a la autoridad local y en aquellos casos que guardan alguna relación con la vida y la armonía de las comunidades. Luego tenemos la mediación laboral. Ahí está lo que estábamos hablando recién con Alejandro. Es un modelo de solución de conflictos laborales colectivos en los que las partes involucradas van a buscar generar soluciones auxiliadas por un tercero que sea neutral, imparcial, justo y equitativo, quien va a actuar como un moderador con el fin de facilitar la comunicación efectiva entre las partes. Y la metodología en este caso va a ser la solicitud de iniciar un procedimiento donde se van a plasmar justamente los relatos que llevan a determinar las causas del conflicto, a convocar reuniones de conciliación y mediación,
un discurso de apertura donde se va a establecer una base para la confianza y la comunicación entre justamente el mediador y las partes en conflicto. La presentación de los conciliadores o los mediadores a las partes en conflicto y la presentación entre ellos de las partes. En esta presentación cada uno obviamente va a hacer exposiciones, ¿no? La formulación de propuestas para lograr resolver ese conflicto por partes del mediador. A ver, el mediador no va a traer la propuesta en el primer encuentro, porque obviamente el primer encuentro va a ser de investigación, de hacerse de información, de lograr entender cuál es el objeto primario de este conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a ese conflicto? Y luego de los encuentros y de hacerse de información y de lograr la comunicación efectiva entre ambas partes, recién ahí va a poder formular una propuesta de resolución, una vez que entienda origen y desarrollo del conflicto, ¿sí? Y por último va a remitir actas al Servicio Regional de Medicina Laboral. Mediación con respecto al medio ambiente. Ese también es otro profesional en las mediaciones. Es una oportunidad en la gestión de algunos conflictos donde la problemática que se trata tiene que ver con la calidad de vida de las personas o las condiciones ambientales en las cuales se encuentran. En la actualidad prácticamente no existen servicios de mediación especializados en este campo, por lo cual vamos a pasar rápidamente al que sigue. La mediación escolar. El mediador escolar presenta una técnica que utiliza para resolver problemas que se presentan habitualmente en la convivencia entre chicos y chicas, o chicos con chicos, chicas con chicas, o chicos con chicas. En algunos centros educativos también se utiliza para resolver dificultades que puedan surgir entre los profesores, los padres, los directivos, los administrativos, ¿sí? Padre o madre, ¿no? De los alumnos. Esta mediación puede darse bajo dos modalidades. O una mediación externa, donde fuera del ámbito escolar se hacen los encuentros y en ese caso se solicita un especialista en mediación que ayude a resolver el conflicto. O la mediación interna, que ahí va un poquito agarradito de la mediación informal, donde se logra resolver el conflicto sin la necesidad de la presencia de un experto, ¿sí? O de un profesional de la mediación. Ahí tendríamos como los dos ejemplos claros de la mediación formal y la mediación informal. Y la metodología en este caso es, primero, detectar el conflicto. Alguien detecta el conflicto, ¿no? Esa persona es la que lo lleva a elaboración. Luego, iniciar la mediación. Para eso hay que preparar un espacio en el que se va a desarrollar el encuentro, creando un clima de confianza mutua. Y yo le voy a sumar de seguridad. Si el ambiente no es seguro, no se va a lograr acordar nada. Porque para que la persona se abra y confíe, se tiene que sentir segura. Y con seguro no me refiero que tenga rejas o llave en la puerta, sino que sea un ambiente acogedor, un ambiente que invite al despliegue del relato, de la experiencia, de lo que tienen para manifestar en un espacio controlado ahí, seguro, ¿sí? Cuidado. Se van a explicar las normas, se van a compartir distintas visiones del conflicto, bajo una estrictísima estructura de respeto, de valoración, lo que hablábamos antes. El mediador va a escuchar atentamente y va a hacer preguntas abiertas para que ambas partes se puedan comunicar fluidamente y también se va a parafrasear un poquito. No sé si conocen el concepto del parafraseo, ¿sí? Pero es una técnica que se utiliza en la comunicación para que a través de una frase que propone el mediador, ¿sí? O tomada de alguna frase de los que están en ese momento con la palabra, logre hacer una exposición más clara y más profunda sobre el tema. Identificar intereses de ambas partes.
se intenta enfocar el conflicto desde distintas visiones. El mediador va a intentar crear ese clima de empatía que se necesita para poder resolver. Va a crear distintas opciones a partir del conflicto, donde los involucrados van a hacer sus propuestas y esto va a favorecer la resolución del conflicto. Luego van a pactar, es decir, una vez elaborados los acuerdos, se va a elaborar lo que se llama el plan de acción, la hoja de ruta, donde el mediador va a fijar una fecha para empezar a ver el estado del conflicto, ¿sí? Es decir, una vez que dejamos un plan de acción, el moderador lo que hace es volver para reevaluar la situación, si se ha puesto en marcha ese plan de acción, si está siendo efectivo como tal, y si se ha logrado resolver el conflicto. Para luego de eso cerrar la mediación, ¿sí? El cierre de la mediación es un encuentro luego, posterior a este pacto, donde se valora el estado del conflicto. Si el conflicto está resuelto, la presencia del mediador no vuelve a ser necesaria. Como conclusión entonces, la mediación en cualquier ámbito, entonces esto que hemos estado definiendo, no es solo una estrategia de resolución de conflictos, sino también contribuye a una serie de valores y de procedimientos que educan, que enseñan a las personas a llevar una cultura de paz y consolida las formas de actuación y de gestión en conflictos de manera participativa y democrática. Siempre es una opción eficaz y mejor, pues evita que vuelvan a surgir conflictos. Sin embargo, se debería dar un mayor auge, una mayor difusión, puesto que muchas de las veces las personas no tienen conocimiento de las estrategias de mediación, lo cual provoca que buscan otras opciones. Acá dice que a mi punto de vista no son solo efectivas, sino que generan más violencia, que generan más conflicto. Y acá voy a hacer una pausa en la conclusión. Cuando nosotros pensamos que no necesitamos la presencia del mediador, que podemos por nosotros mismos resolver y no resolvemos, eso genera aún mayor frustración y esa frustración genera más violencia y un mayor desencuentro y un mayor desentendimiento, ¿sí? Bien, hasta acá entonces vimos los tipos de mediación, el abordaje del mediador, las áreas de acción del mediador. Pudimos ponerlo en ejemplo, que estuvo buenísimo también para que se entienda mucho más fácil. Y a partir de ahora, Alejandro va a saber a quién remitirse frente a un conflicto. O en el caso de, no me acuerdo si fue Mariana quien planteó, no me acuerdo ahora, lo del el problema con que había venido la psicóloga a tratar de resolverlo. No me acuerdo si fuiste vos, Mariana, perdón. Si la psicóloga solamente es psicóloga, es como si el pediatra es solo pediatra y tiene que extraer un apéndice de un niño. Tiene que ser cirujano para poder sacar el apéndice, ¿sí? Él sabe dónde está el apéndice y puede, mediante las técnicas que aprendió, detectar si está inflamado o no. Pero para sacarlo se va a requerir un cirujano. Esa es la conclusión final. Cuéntenme qué les parece. ¡Ay, estamos en la hora! Me van a matar. Rápidamente, la función del mediador. ¿Importante, no importante? Díganme qué piensan. Sí, importantísima. Bien. Importantísima. Necesaria. Yo de acá a 5 meses espero tener las herramientas para nuevamente intentar, porque tiré un proyecto en la empresa como psicólogo social, trabajando con el existente del momento mediante técnicas y tácticas, y me lo rebotaron porque me dijeron que yo era parte de ese problema conjunto. Así que ahora con estos meses vamos a ver si puedo enfocarlo desde la mediación también. Formado, con un montón de conocimiento que te va a permitir trabajar ahí con las herramientas que se necesiten para... Echar una cosa y otra. Exacto, exacto. Desde el conocimiento del abordaje como psicólogo social y desde las herramientas que te va a permitir saber de la mediación, claro. ¿Sí? De la mediación y del conflicto. Bien, rápidamente les deseo una hermosa semana. Nos encontramos el 19. Por favor, si hay dudas, consultas
o algún tipo de comentario que quieran adicionar, me lo hacen a través del WhatsApp o me llaman por teléfono. Yo estoy dispuesta para cualquier pregunta que pueda resolverles. Les agradezco muchísimo su presencia a todos, a los que estuvieron, a los que están posteriormente que ven el video. Gracias por colaborar con la clase, que la verdad que la hicieron muy linda y muy dinámica, y por tener el valor de compartir experiencias personales que son sumamente enriquecedoras. Bueno, Así que sí, muchas un gracias placer. a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, profe. Buen fin de. Chao, Nos chicos. vemos el 19 si Dios quiere. Nos vemos el Gracias. 19.